Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, presidente del Banco Central y amigo Alejandro Banoli. La verdad es una satisfacción y muy agradecido por invitarme a participar del cierre de esta jornada. Es un motivo de mucha satisfacción como presidente de un banco público, pero también como responsable de una entidad y del impulso de una política, poder estar en el Banco Central hablando también de inclusión financiera. Esto que hace años a lo mejor no hubiese sido factible de ser pensado, de abordar aquí, de pensar en este tipo de instituciones, la responsabilidad de todo el sistema financiero en su conjunto para actuar como una herramienta de inclusión, algo tan importante para poder tener una concepción integral de todo lo que hace a la inclusión, porque plantear una sociedad inclusiva, por supuesto que refiere con las condiciones de crecimiento, con las condiciones de producción, de empleo, de educación, pero también de bancarización, también de la posibilidad de acceso al crédito. Una breve consulta, porque tengo una exposición, pero no sé si está cargada. Está cargada. ¿Está cargada ya? Entonces me voy para allá. Permiso, es una onda tech, esto voy... Con el de abajo. No voy a cometer ese error que cuando me toca estar del lado de quienes escuchan, ven que quien expone les lee la transparencia o el slide o como quieran llamarlo, porque creo que todos sabemos leer y la idea no es reiterar conceptos que están escritos, sino poder por lo menos tomar algunos de ellos y a partir de ellos reflexionar juntos en esta instancia. Obviamente les decía yo que el concepto de inclusión en una sociedad es integral y hace a la necesidad de pensar la inclusión financiera como una herramienta de integración. Esto por supuesto que es una dinámica, es una preocupación a nivel global y por supuesto también en todo lo que refiere a los desafíos que tenemos nosotros en nuestra sociedad. Por allí hay un concepto entre los muchos que se destacan en ese slide, el tema de el 73% de los pobres están excluidos. El concepto de excluido, que es un concepto que a veces usamos ligeramente, sin percatarnos de todo lo que implica en una sociedad el concepto de exclusión y todo lo que está al alcance de los sistemas financieros para procurar que esa exclusión tenga realmente herramientas para poder plantearse hacia un concepto de una sociedad más incluida. Fíjense que estamos hablando de un número formidable a nivel global de pobres excluidos y esto tiene que ver también con miles de millones de personas que no están incluidos en el sistema financiero. Hoy, como todos los que están aquí saben y por lo que me han contado han estado debatiendo, estar fuera de la bancarización en muchos aspectos es no tener existencia o no tener posibilidades reales de muchísimas cosas. Cuando habitualmente hablamos de nuestra economía y decimos el 30, el 35, el 40% de nuestra masa de trabajadores no está registrada o la economía está en negro, etc., estamos hablando de un montón de posibilidades menos. Estamos hablando de cómo se torna abstracto plantear la igualdad de posibilidades y oportunidades. Y la igualdad de oportunidades y de posibilidades, sin duda, nos tiene a nosotros como una herramienta y unos protagonistas que tenemos que actuar al respecto. Fíjense cómo, obviamente, a nivel global se reproducen también las diferencias en cuanto a los niveles de bancarización y cómo podemos observar, por supuesto, los países de la OCDE, que son aquellos que están más desarrollados, pero también cuánto hay que trabajar en el ámbito de nuestro continente, en América Latina, para poder plantearnos un horizonte de crecimiento que nos lleve a
niveles y estándares más razonables. Algo que está muy dicho, afortunadamente en los últimos años contamos con un sistema financiero que es sólido, probablemente sólido como no lo sea desde hace muchísimo tiempo, y eso evidentemente no ha sido el fruto de la casualidad, no ha sido el fruto de un milagro, ha sido el fruto de políticas claras, diseñadas al respecto, pero también todos sabemos y todos compartimos la necesidad de ampliar este sistema financiero porque evidentemente es pequeño en cuanto a las comparaciones regionales que podemos hacer, y en esto tenemos que ver justamente una oportunidad de cara a los próximos años. Cuando planteamos el concepto del desarrollo, necesariamente tenemos que plantear el concepto de desarrollo integral y tenemos que plantear el concepto de desarrollo en todo lo que hace a la bancarización. No se puede hablar de desarrollo, no se puede hablar de niveles que involucren un crecimiento sostenido si no sofisticamos nuestras herramientas financieras y, por sobre todas las cosas, si no incluimos a sectores importantes de la población que hoy todavía en la Argentina, más allá de datos que ahora vamos a ver, que hablan de un progreso positivo, pero todavía siguen estando fuera de nuestro sistema. Aquí señalo un elemento importante que ha sido un jalón y que en los últimos tiempos se ha visto fortalecida por la acción de esta misma institución y de todos aquellos que acompañamos, que es el Plan Nacional de Bancarización Inclusiva, con esos indicadores o esas acciones que evidentemente han ayudado a ponernos un piso más alto y ponernos una serie de expectativas, por supuesto, más positivas, pero todavía tenemos una brecha y un mercado potencial muy importante. Fíjense aquí, volvemos a ver cómo la Argentina, que se ha acercado al promedio de América Latina y todavía estamos lejos del promedio, sobre todo de los países desarrollados, podríamos decir, utilizando la vieja metáfora ya tan recurrente del vaso medio lleno, medio vacío, que si bien tenemos para progresar, fíjense que ese 17% de aumento habla de que estamos recuperando velocidad y que estamos haciendo tareas que nos van llevando al posicionamiento que todos queremos tener y que todos queremos ambicionar. Esa variación que es entre 2014 y 2011, es decir, desde el comienzo de las acciones vinculadas a la bancarización inclusiva, nos pone en una velocidad de crecimiento superior al promedio, y es de proponernos que en los próximos años mantengamos esa velocidad superior para justamente primero alcanzar y superar el promedio de América Latina y después, por supuesto, alcanzar niveles más acordes no solo con el mundo, sino también con las mejores tradiciones de la Argentina. Este cuadro es muy elocuente. Aproximadamente el 50% de la población de nuestro país está bancarizada, pero cuando vemos la pirámide vemos que hay diferencias muy notables. La punta de la pirámide es del 88% y en los niveles más bajos nos encontramos, bueno, justamente con eso, con una cara de lo que tiene que ver con la exclusión general, que también se traduce en la exclusión financiera. De allí los desafíos de involucrarnos fuertemente con cada una de estas acciones, y de allí la importancia del regulador para inducir a toda la banca pública en general, y como van a ver ustedes en el caso específico del Banco Provincia, estamos permanentemente empujados por la realidad para llegar más capilarmente al conjunto de la sociedad, en este caso de la provincia de Buenos Aires, y lo propio el Banco Nación, lo propio la banca cooperativa, pero también es muy importante que se vaya induciendo al sector privado a cada vez más ofrecer una serie de servicios que ya vamos a detallar. Algunos aspectos que hacen a la institución que me toca presidir y que de alguna manera define el alcance que tiene en el 40% de la República Argentina, y que de algún modo también sintetiza algunas de las acciones que, por supuesto, las describo porque son las de mi banco, pero que afortunadamente se dan en el resto de la banca pública y también quizás con más o menos velocidad en el resto del sistema financiero.
Básicamente todo lo que tiene que ver con la ampliación de cuentas, pero también con la incorporación de la tecnología. Previamente a esta charla hablábamos con el presidente y él me contaba, como en otras oportunidades, cómo lo convoca todo lo que tiene que ver con el avance y el progreso tecnológico. Esto es fundamental porque hace rato que los bancos dejamos de ser empresas o entidades, empresas públicas o privadas, no importa, o entidades con tecnología para convertirnos en entidades tecnológicas, en entidades de información y en entidades de servicios. Y me parece que estos conceptos hay que asumirlos integradamente todos. Algunas de las acciones, algunas están allí, otras no, lo que tiene que ver con la incorporación de tecnología, que en el caso del Banco de la Provincia se traduce que en el término de 8 años hemos duplicado nuestro parque de cajeros automáticos, mejorado la tecnología, hemos desarrollado nuestra propia banca internet, no solo en lo que refiere a los dispositivos fijos, sino también a los dispositivos inteligentes, y esta es una forma también de extender todo lo que hace a la bancarización, sino también hemos incorporado lo tecnológico para el desarrollo de un reservorio de datos, que es un progreso extraordinario que tiene que ver con esta concepción de entidades que incorporen y que se definan como tecnológicas, que manejen y procesen la información, todo ello ¿para qué? Para dar una mayor calidad de servicio, pero no servicio pensado únicamente en lo que a veces la sociedad, y no tan injustamente, asocia con los servicios que otorgan los bancos, que es el de tarjetas de créditos y préstamos personales, sino con el servicio en su sentido más amplio y, valga la redundancia, también en su concepto más inclusivo. Fíjense cómo en el caso del Banco de la Provincia plantear la inclusión supone necesariamente también un concepto territorial. Nosotros estamos solos como entidad financiera en 123 localidades de la provincia. En otras 100 aproximadamente estamos únicamente con el Banco de la Nación. Y por supuesto que no hace falta ser muy asertivo para poder señalar que en aquellos lugares donde estamos más solos son aquellos donde hay más lejanía de los grandes centros urbanos. De allí la importancia del rol orientador, del rol y del regulador para decir algo que me parece obvio, aunque a veces hay que recordarlo en nuestro país, que hay cosas que el mercado no las hace sola ni las hace naturalmente. Y yo creo que es bueno señalarlo. Primero, para destacar la importancia de la banca pública, pero también para destacar la importancia del regulador, del orientador, del que estimula, del que lleva, porque naturalmente hay lugares donde no se va. Y el concepto de territorializar y el concepto de hacer un sistema financiero más enraizado profundamente a los lugares, en este caso de la provincia de Buenos Aires, pero de toda la Argentina, es esencial. Y de allí que muchas de las medidas que se han tomado, que se han decidido y que se han implementado en los últimos tiempos, bueno, son muy positivas porque justamente ayudan a que este proceso nos acerque más a materializar el concepto de inclusión. Ahora, aquí involucramos un tercer elemento. Voy a hablar levemente nada más del rol del banco en cada una de esta pirámide invertida, que diría de los más bancarizados, los bancarizados medios y el sector en el cual todavía hay mucha tarea por hacer. Todo lo que tiene que ver con el primer segmento, las empresas que tenemos calificadas, la cantidad de caja de ahorros, pero no me quiero detener tanto ahí. Me quiero detener en la segunda parte de esta pirámide invertida y en la tercera parte. Primero, una tarea importante desde todo punto de vista en los últimos años que ha tenido que ver con la bancarización de planes sociales. Allí ha habido, me parece, algo que no ha sido debidamente puesto en valor. Bancarizar un plan social supone cambiar una lógica clientelar de manera radical, donde antes había una intermediación personal para la entrega directa de alimentos, ahora se le da a las familias y a los individuos la posibilidad de administrar ellos los recursos y decidir ellos
que hacer. Este es un paso importante en el proceso de inclusión y de bancarización porque se le dio, en el caso solo de la provincia de Buenos Aires, a 1.200.000 derechohabientes la posibilidad de administrar el uso de los recursos que el Estado les hace llegar de manera directa, evitando cualquier tipo de manipulación. Esto tiene además consecuencias en todo lo que tiene que ver con la vida comercial y productiva, porque lo que antes eran compras centralizadas y no siempre del todo transparentes, ahora se atomizan en 1.200.000 ciudadanos, digamos, con lo cual también hay una capilaridad en todo el territorio que ayuda a revivificar todo lo que hace al comercio en los lugares, en los pueblos y en las ciudades más alejadas. Y es un primer paso de bancarización, es la familiaridad de aquel que no tenía ningún instrumento que lo vinculara con entidades bancarias a tener una tarjeta que le permite poder interactuar con el sistema financiero. Pero es un primer paso. El paso, obviamente, obligado de cada uno de nosotros es que eso sea un paso intermedio hasta que esa persona deje de recibir el plan social y cuando tenga un trabajo formal en la propia economía ya sepa cómo administrarse y cómo manejarse con las herramientas de la bancarización. Y si esto es importante para los que están en el medio de esta pirámide invertida, cuánto más es para aquellos donde dice promesa, no es ninguna promesa, es una realidad. La promesa es el nombre de Provincia Microempresa Sociedad Anónima, la empresa que depende del Banco de la Provincia de Buenos Aires destinada a desarrollar los microcréditos. Tampoco ninguno de los que estamos aquí ignoramos que hay un segmento de la población que es mucho más vulnerable que cualquier otro sector, porque al no tener acceso a la banca, siempre es presa de la usura. A veces el término usura cae en desuso y cae en desuso injustamente, ¿no? ¿Cómo podríamos llamar a todos esos usureros que prestan al 120, al 150%, bajo la promesa de dinero inmediato? Casi no quiero decir de dinero fácil, plata ya o todas esas cosas, porque no les quiero hacer más publicidad. Pero digo, bueno, estamos hablando de darle herramientas, además a gente de trabajo que por requisitos regulatorios, que por supuesto están muy bien, etcétera, no podía acceder a la banca formal. Y yo quiero señalar en esto que también se ha flexibilizado, y una última medida que tuve la oportunidad de acompañar al presidente cuando lo anunció aquí, que fue el hecho de incorporar las políticas de microcréditos dentro de la contabilidad de lo que son los préstamos de inversión productiva, que me parece que es ver en esto una herramienta que yo estoy seguro que en los próximos años de nuestro país va a tener una importancia decisiva. Permítame una breve digresión al respecto. Yo creo que hemos vivido en los últimos años una importante democratización del consumo en la Argentina, y eso es positivo, y eso está bien, y eso es muy saludable. Pero la democratización del consumo tiene que tener su correspondiente democratización de la oferta. Y democratizar la oferta es democratizar los emprendedores. Y para democratizar emprendedores y para generar pequeños emprendimientos empresarios y futuras pymes, lo que tenemos que darles son herramientas, pasaportes que los traigan de la marginalidad al sistema formal. El sistema de microemprendimiento es una herramienta muy útil para eso. Yo me acuerdo que cuando en el banco comenzamos con esta iniciativa, al principio había algunos que pensaban que era una cuestión romántica y que era algo, si se quiere, más vinculado a la estética de los buenos sentimientos que a una cuestión fuerte y propia para incluir. Y la experiencia nos fue demostrando que es una herramienta muy valiosa, que una
mujer que tiene una panadería en un barrio y que puede a lo mejor llegar a un crédito de 30.000 o de 40.000 pesos para comprar harina, estoquearla y de esa manera con ese capital de trabajo plantearse otros horizontes, o el taller mecánico que puede incorporar en un barrio una nueva maquinaria para tratar modelos más modernos, puede entonces empezar a generar otro tipo de conductas y puede además inclusive generar empleo genuino y nos puede ayudar a pasar gente de la segunda parte de este triángulo al vértice de ese triángulo y de alguna manera a jerarquizar también lo que llamamos la cultura del trabajo, la cultura del empleo, que es la verdadera inclusión en una sociedad. Cuando nosotros decimos que la bancarización tiene que ser una herramienta de inclusión, lo que estamos planteando es que la bancarización tiene que apoyar virtuosamente el círculo del trabajo, el círculo de la producción, el círculo del empleo, que es la verdadera inclusión e integración que se puede dar en una sociedad, y no cualquier tipo de empleo, el empleo registrado. Pero cierro el paréntesis un segundo y vuelvo al tema del microcrédito. Para nosotros Promesa es una excelente iniciativa, pero es una excelente iniciativa solo por ahora, porque ¿cuál es nuestro objetivo? Que esos clientes de microcréditos sean clientes del banco muy pronto. Si no lo son, entonces la iniciativa de microcréditos no va a ser una iniciativa completa. Si es un paso intermedio para llevarlos a ser mañana clientes efectivos del banco cumpliendo con todos los requisitos que tienen que cumplir, entonces la estrategia del microcrédito sirve. Lo mismo que con los planes sociales. Los planes sociales son una estrategia temporal que tiene que servir para paliar una necesidad, pero tiene que ser una suerte de escala y de parada intermedia para llevar a la gente al empleo. Pasa, y ahora, y yo celebro, que haya protagonistas de nuestra vida política y social, por ejemplo, que celebren o que reconozcan la importancia de iniciativas tan importantes como la asignación universal por hijo. Y yo creo que esto es un progreso importante y es un consenso formidable que podemos vivir en la Argentina. Pero sin olvidar una cosa, que la asignación universal por hijo también tiene que ser una estrategia temporaria. Que nosotros lo que tenemos que buscar aspiracionalmente es que toda la gente pueda cobrar salario familiar. Y que mientras eso no llegue, la política previa es excelente, pero la finalidad siempre tiene que ser la verdadera y la auténtica inclusión. Casi sería redundante lo que digo. La verdadera inclusión, insisto, es la que le devuelve al sujeto su capacidad creativa, su autonomía y su libertad. Ahora, como esa libertad no llega sola, no se da por imperio de la sociedad del mercado, el Estado siempre va a tener que estar induciendo y acompañando. Y esto es lo que me parece importante también establecer en este tipo de cosas. A veces da la sensación de que en Argentina tenemos debates que en otros lugares del mundo hace mucho tiempo que dejaron de existir. Pues claro que es Estado y mercado. Digamos, si algo aprendió el mundo con el derrumbe del socialismo real, es que no puede haber Estado sin mercado. Y si algo aprendimos después de las sucesivas crisis del 95, del 97, del 98, del 2001 en el caso de la Argentina, o del Lehman más reciente en el 2008 en Estados Unidos, es que tampoco puede haber mercado sin Estado. Que se requieren regulaciones y que una sociedad que busca esos equilibrios es la que va a estar más cerca de poder avanzar en esta sociedad de igualdad de oportunidades y de posibilidades. Y acá dejé esto para avanzar. Aquí tenemos algunos de los números que muestran el desempeño de Provincia Microcréditos. Esos números a junio de este año hablan de 112.000 préstamos. También estamos contentos, pero pasa lo mismo que en el sistema financiero en general. Cuando comparamos con la región, con Chile, con Perú o con Bolivia, vemos que esta experiencia de microcrédito está mucho más desarrollada. Como también están desarrollados en los países limítrofes el sistema financiero en general. Entonces digo, hagamos una comparación con aquellos que nos podemos comparar y veamos que
en los próximos años una hermosa oportunidad de hacer crecer nuestro sistema financiero, de sofisticarlo, de multiplicarlo y de alguna manera entonces de hacer más real la posibilidad de la inclusión. Por último, decía, y juro que voy a cumplir, no leer lo que está expresado en el slide, pero me quedo con un concepto que tiene que ver con el primer párrafo, con el imperativo ético. Y yo creo que nosotros que tenemos responsabilidades que por lo menos en el caso del presidente y el mío tienen que ver con una responsabilidad política en el sentido más allá de lo partidario, tiene que ver político en cuanto a la construcción colectiva, que tiene que ver con las responsabilidades que exceden propiamente lo uno, pero también en el caso de ustedes, o de muchos de ustedes que transitan el universo de las respuestas técnicas, no podemos olvidarnos, no podemos dejar de percibir que las herramientas, las decisiones, las distintas medidas, resoluciones que se van tomando, siempre tienen que tener un para qué, siempre tienen que tener un por qué, si no tienen sentido. A nosotros no nos interesa bancarizar por bancarizar o para convertir a cada individuo solamente en un mero objeto de consumo, no nos interesa plantear esa cuestión como un fin en sí mismo. Entonces estamos hablando de un imperativo ético, y el imperativo ético tiene que ver con construir una sociedad más segura en términos integrales. Y una sociedad más segura es realmente, y creo profundamente en esto, es una sociedad que garantice la igualdad de oportunidades y de posibilidades. Es la que le devuelva a cada uno la posibilidad de ser el artífice de su propio destino. Cuando eso depende de otros, no estamos viviendo ni en una sociedad segura, ni en una sociedad que garantice la igualdad de oportunidades. El sistema financiero es una herramienta útil cuando existe la orientación de la que hablamos aquí, cuando existe algo que a mí me pareció muy virtuoso, que es una reformulación de una Carta Orgánica que amplió los horizontes, que dio la idea de que había que defender, por supuesto, y yo siempre voy a defender todo lo que haga con la estabilidad de una moneda y con políticas correctas, pero fundamentalmente las políticas correctas y las que contribuyen a la mayor estabilidad de una economía son las que propenden hacia una sociedad más inclusiva. Con un 50% de la sociedad por bancarizarse estamos lejos todavía de eso, estamos más cerca que antes, pero todavía estamos lejos. Con una sociedad que tiene tantos instrumentos para desarrollar, estamos llenos de desafíos, y lo importante es que nosotros, desde estas responsabilidades, en mi caso quizás más transitoria, al frente de un banco, no tanto porque ya llevo 8 años, pero digo, sepamos que tenemos que pensar coordinadamente todas las acciones, que no es política económica por un lado, políticas productivas, políticas fiscales, políticas financieras, políticas bancarias, son todas a la vez, que no se puede avanzar en esto en distintas velocidades. Y si tuviese que marcar un salto conceptual importante y fáctico importante en los últimos años, tiene que ver con esto, con esta nueva concepción que primero nos hace visualizar el problema, que después nos llevó a tomar, a importantes actores decisiones, pero que ahora nos exige más esfuerzo, más compromiso y más trabajo. Quiero agradecer muchísimo la invitación a Alejandro por estar aquí, porque considero que estos realmente son temas centrales y medulares sobre los cuales no solo hay que actuar, sino que hay que permanentemente hacer una suerte de docencia y militancia. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Gustavo Marangoni, presidente del Banco Provincia de Buenos Aires.